Chan chan. ¿Sí? Eso es. Exactamente eso. Los mecenas han hablado. Sí. Toca vídeo votado por los mecenas y esta vez me hace muchísima ilusión. Bueno, siempre me hace muchísima ilusión, pero es que esta vez es sobre una serie que disfruté enormemente de ver. La vi junto con mi amigo Geek Furioso de la Literatura y nuestros seguidores en Twitch y fue algo que disfrutamos de sobremanera todos juntos, al grado de que Geek y yo esperábamos todas las semanas con muchas ganas el momento de volver a sumergirnos en el mágico mundo que propone The Old House. Y muero por la segunda temporada, que por cierto el tráiler se estrenó hace poco. Y sí, ¿qué? Voy a hablar de una serie occidental, ¿vale? ¿O creyeron que todo iba a ser anime? No, yo tengo una muy amplia gama de intereses, como claramente demuestra el variadísimo contenido de este canal bueno, saben, mejor dejemos esta conversación. El punto es que vamos a hablar de The Old House y aunque no sea anime, les propongo que se queden porque esta serie vale muchísimo la pena. Pero antes, les recuerdo como siempre que todo este lugar existe gracias a mis inestimables mecenas, tanto de Patreon como de YouTube, que aparecen ahora mismo en la pantalla y que aparte tú, sí, tú pequeña besilla que miras este vídeo, también puedes formar parte de este selecto grupo de personas, accediendo a grandes recompensas entre las que se encuentra la capacidad de votar y proponer videos como este. Para ello solo tienes que acceder a mi Patreon, cuyo enlace se encuentra en la descripción, o a la opción de unirte al canal que puedes ver en el botón que hay debajo de este video. Y ahora sí, vamos de lleno con las aventuras de Luz Noceda e Ida en la casa del búho. La verdad es que hay muchas cosas que destacar de esta serie, ya que tiene muchísimas virtudes. Para empezar, es una serie que exuda sentido del humor y una parodia maravillosa de la fantasía como género y de obras concretas dentro de este género, como por ejemplo Harry Potter, sobre todo Harry Potter. Pero es una parodia que no nace de la acidez o de la crítica destructiva, de la burla, sino desde el cariño. Es una burla amistosa, digamos, a todos estos relatos, series, sagas literarias y demás que marcaron la infancia y adolescencia de los creadores del show. Su estilo artístico, por su parte, que combina lo adorable con lo extraño sin casi esfuerzo, funciona maravillosamente bien, y a esto se suman sus agradables personajes carismáticos y con una gran química entre ellos. En todos los sentidos creo que The Old House es una serie recomendable y muy disfrutable, que personalmente me mantuvo ilusionada en cada capítulo, siempre con una sonrisa dibujada en la cara mientras la veía, pero también dispuesta a hacerme soltar carcajadas o a, por el contrario, arrancarme las lágrimas, porque tiene momentos muy emocionales y sabe cuándo tomarse en serio a sí misma. Y creo que hay muchos temas que se pueden sacar de The Old House y cómo va estructurando su mundo y su historia, desde el análisis formal de por qué funciona tan bien o los temas que trata y cómo nos entrega sus mensajes. Porque The Old House es muchas cosas, es muchas historias de hecho. Es la historia de una niña marginada que ingresa a un mundo mágico que, contrario a sus fantasías, en realidad es sucio y tan absurdamente reglamentado como aquel del que viene, y en el que recuerda constantemente que no es especial ni ninguna clase de elegida. Es la historia de una mujer que vive en los márgenes de la sociedad y que por ello es criminalizada, o también es la historia de cómo estas dos personas, pupila y maestra, se encuentran y el relato que construyen entre las dos. Como sea, es una historia que tiene más para ofrecer de lo que parece a primera vista, todo aderezado con este encanto propio y particular, ese sentido del humor tan absurdo y paródico, un precioso estilo artístico que desborda tanto carisma como el mundo que retrata y unos personajes encantadores. Y la verdad es que si fueron esos adolescentes que veían anime y crecieron leyendo Harry Potter y coleccionando cartas Yu-Gi-Oh, si fuiste o eres ese niño que se siente constreñido en la escuela y si te sientes incómodo con el lugar que te dio el mundo por una serie de razones que no eres capaz de precisar, creo que es una serie que está hecha para hablarte directamente a ti, de parte de una persona que muy probablemente pasó por los mismos trances y creció con las mismas influencias o unas muy parecidas
parecidas. Es una serie que se siente cercana. Luz, la protagonista en concreto, se siente cercana a uno. Y me parece que es uno de los grandes aciertos de la serie y de Dana Terrace y su equipo a la hora de crearla. Sin embargo, como dije, la serie ofrece más de lo que parece a primera vista, y tampoco es que sea especialmente sutil en sus reflexiones de todas formas, es decir, diría que tienen la sutileza de un ladrillo estampado en la cara, y esto no es malo porque me gusta el estilo directo que maneja en ese sentido. Creo que hay varios temas que se pueden sacar al observar esta primera temporada, como la necesidad de huir de uno mismo y sus problemas, el escapismo, las envidias familiares, la necesidad de verse reconocido o reflexiones narrativas sobre los tópicos literarios como la figura del elegido que tanto parodia. Pero sin duda creo que hay unos temas que son centrales y que se establecen desde el minuto 1, cuando vemos que Luz no encaja en su entorno, que es juzgada por sus mayores por no ajustarse a un estándar y es reprendida y castigada por ello, buscando moldear su personalidad. Y sí, lo han adivinado, es la hora de ponerme densa. Me gustaría reflexionar sobre esto, me gustaría reflexionar sobre cómo The Old House habla de cómo se ejerce el poder y cómo se manifiesta en los lugares institucionales como la escuela en concreto, sobre el poder potencial que manejan aquellos que habitan en los márgenes de la sociedad y sobre cómo pueden amenazar el status quo con su sola diferencia, y sobre la diferencia que hay entre instrucción y aprendizaje y por qué esto es tan importante. Sí, vamos a hablar de Old House y su crítica a la escuela y a la educación tradicional. Mi colega y amigo Dani Zeta de Talkinvidia ya hizo un video bastante extenso sobre la realidad escolar presentada en esta serie y las ideas del pedagogo y filósofo Paulo Freire, que les dejaré en la descripción por si les interesa ahondar en ello. Así que yo intentaré no repetirme tanto con él y centrarme en señalar más bien cómo estas ideas se engarzan con la narrativa de la serie. Porque si bien no es la primera vez que vemos una serie o producto de ficción hablar sobre el adoctrinamiento en las escuelas, lo que me parece especial es que The Old House no lo encara desde los discursos con los que se adoctrina, desde los contenidos, como es usual, sino desde el sistema en sí, los métodos, las estructuras institucionales, en concreto y sobre todo la escuela como concepto. También, y aunque esto no debería ser necesario especificarlo, nunca está de más, así que lo voy a hacer, ya que ahora voy a dar a entender varias de mis ideas respecto a la educación tradicional y su rol en la sociedad, quisiera antes que todo matizar un par de cosas. La primera es que todo lo que voy a decir es única y sencillamente mi perspectiva personal sobre este tema. Y el tema en sí es muy complejo, tiene miles de aristas, miles de puntos de vista y gente mucho más preparada e inteligente que yo ha teorizado durante siglos, desde Platón y Aristóteles, sobre ello. Estos son solo algunas ideas pertenecientes a una única persona y no deben tomarlo como nada más que eso. Es más, si les interesa el tema, les animo a que hagan sus propias búsquedas al respecto para formarse su propio criterio. La segunda es que yo no fui una niña feliz en la escuela. En serio, para nada, lo pasé francamente mal. Y mis recuerdos más felices que guardo sobre esta época no están vinculados a las clases, sino a los lazos que pude entablar con las personas que conocí en el colegio, que aparte fueron con mucho mi mayor fuente de aprendizaje, muchísimo más que mis maestros. Si bien no era una alumna desastrosa, ni muchísimo menos, y hasta destacaba en algunas áreas para bien, recuerdo la escuela como un lugar frustrante e infame al que jamás querría regresar. Lo aclaro porque obviamente mi postura respecto a este tema, por más que yo haya investigado y estudiado sobre ello, es muy parcial debido a esto. Otra persona, con otra experiencia, probablemente piense muy diferente a mí. Hecho este disclaimer,
Creo que habría que definir entonces un poco qué es la escuela como institución y qué papel cumple dentro de la sociedad. En teoría es un lugar donde los niños reciben educación, que será básica para su desarrollo como individuos funcionales de la sociedad en la que habitan, y donde harán propia la cultura de esa sociedad. Es decir, es un lugar donde la cultura se transmite de adultos ya aculturizados a niños sin culturizar, es decir, se los vuelve parte de esa sociedad. ¿Sí? Como individuos plenos. Esto es mucho importante porque la cultura es, según bastantes filósofos, antropólogos, sociólogos y demás, es aquello que nos hace humanos y nos distingue de otras especies animales. Y de hecho, en antropología se suele marcar muy tajantemente cómo percibimos diferente lo que es cultural y lo que es natural. Pero si la educación sucede en la escuela, que es el organismo encargado de entregarnos la cultura, ¿quiere decir que sin la escuela no hay educación o que este proceso no se da o que antes de la escuela no había una educación? No, por supuesto que no. Escuela y educación no son para nada sinónimos. De hecho, ni siquiera son sinónimos educación y aprendizaje, pero quizás esta discusión la dejaremos para más adelante. El punto es que antes de que existiera la escuela, los niños eran, por supuesto, educados y recibían la cultura como un intercambio constante con sus mayores y con sus pares en interacción directa con el entorno. Se mezclaban diferentes generaciones, ocupaciones y en general los niños aprendían mediante el juego en un proceso dinámico y en los mismos espacios donde después iban a ser individuos de la sociedad, es decir, jugaban, incluso trabajaban e interactuaban en los mismos lugares en los que después iban a vivir. Y esto es completamente contrario a cómo funciona la escuela actualmente, que funciona como un espacio aparte del mundo, enclaustrado. Tampoco creo que haya que idealizar estas experiencias pre-escuela tradicional actual, que seguramente presentaban sus propias problemáticas, por ejemplo, en algunos determinados momentos de la historia, unas altísimas tasas de analfabetismo, pero sí creo que hace falta ser conscientes de que no siempre hemos necesitado la escuela como sociedad y que incluso si se constaba con una figura de maestro o educador, la educación solía discurrir de un modo muy diferente y muchas veces igualmente o más efectivo. A través de conversaciones, diálogos, intercambios y debates, como por ejemplo se hacía en Atenas durante la época clásica, de unos individuos a otros, en una dinámica en lo que lo único que separaba al maestro del alumno era la experiencia y la cantidad de años vivida. Nuestro modelo educativo actual, por el contrario, aparte de ese enclaustramiento que mencionaba, es estático. Proviene de una época de la Revolución Industrial, donde como objetivo este modelo lo que tenía era que los hijos de los obreros estuvieran a buen recaudo para que estos pudieran trabajar y producir, además, obreros inteligentes y capaces para el futuro. Y como las fábricas de la época funcionan bajo la lógica de la instrucción y la cadena de montaje. No hay individuos entre los alumnos, solo grupos estandarizados, y no hay individuos entre los docentes, solo pequeños operarios que se encargan de partes muy específicas y pequeñas del desarrollo. Un maestro por asignatura, uno diferente para cada año, con demasiados alumnos a cargo y transmitiendo información, que no conocimiento, porque no son lo mismo, estático, que no cambia ni se cuestiona, se memoriza, se mecaniza. Es un proceso mecánico y además muy aburrido. Atendiendo a esto entonces, la conclusión es que la escuela no es tanto un instrumento para transmitir la cultura, sino para asegurarse de que ésta permanezca inmutable, que no se cuestione, que nunca cambie. Esta no se transmite en un diálogo que permitiría ese cuestionamiento y reflexión, sino que se entrega empaquetada y lista para ser memorizada como quien inserta un pendrive en un ordenador. Se pierde el intercambio, la duda y la pregunta. Y de hecho, esto es, por cierto, lo que más critican diversos pedagogos al sistema educativo tradicional, que pone el acento en las respuestas y no en las preguntas, cuando el enfoque debería estar mucho antes en favorecer la capacidad de preguntarse algo, sobre todo en el mundo actual donde las respuestas no son fijas y lo que sabemos siempre está continuamente cambiando. Y ahora, seguro que si vieron la serie esto les suena, y es que si se fijan, acabo de describir los dos espacios de educación y aprendizaje que tiene Luz en las islas: la escuela, Headside, y la casa del búho con Ida.
Y la serie tiene la sutileza, como dije, de un ladrillo lanzado a la cara a la hora de lanzar sus críticas en este aspecto. Pero creo que lo interesante de The Old House y que marca la diferencia con otras series que han intentado abarcar de una u otra forma estos temas es que su crítica no apunta a la idea del adoctrinamiento en una serie de ideas. Es decir, no ataca los contenidos que se están enseñando, como por ejemplo hacía Shingeki no Kyojin cuando trataba esto, ni señala como villano de turno al instructor tampoco. De hecho, el director de la escuela a la que va Luz no es para nada un mal tipo y se preocupa genuinamente por sus estudiantes y la serie lo muestra como tal. No, la crítica no es hacia los malos maestros ni hacia los abusones puntuales o hacia la idea de meter ideas en las cabezas de los niños, es hacia el sistema en sí, hacia la maquinaria en que todos en este mundo están obligados a entrar. El problema no es lo que les enseñan, es el cómo lo están haciendo y la anulación de la individualidad que esto supone. Conocimientos parcializados y divididos, reglas que constriñen la vocación y rechazo a la investigación, la exploración y la experimentación libres, aparte de un sistema de calificaciones que promueve la competencia entre los compañeros en vez de la colaboración. Si la magia en The Old House es el conocimiento, en la escuela este conocimiento se mecaniza, pervierte, despieza y entrega vuelto una reducción de sí mismo, mera información, habilidades incorporadas sin reflexión, exactamente como nosotros aprendemos a resolver ecuaciones, la tabla periódica, la fecha de la llegada de Colón a América o las normas de acentuación. Por contraste, en la casa Búho con Ida se rige por otros parámetros. Al principio es frustrante para Luz, precisamente por la ausencia de respuestas y porque no está acostumbrada a un aprendizaje que la base se siente sobre las propias preguntas. Pareciera que la educación que le entrega Ida se basara en sencillamente vivir, ir pasando de un lugar a otro, de una situación a otra, interactuando con el mundo que habitan y entre ellas. Es un proceso lento y laberíntico que nunca sucede en línea recta y que a menudo mete a Luz en problemas, pero a pesar de sus dudas, resulta que funciona. Es observando su entorno, enfrentándose a desafíos y haciendo las preguntas correctas que Luz aprende a hacer magia, todas las veces en las que aprende. De hecho, encuentra una forma de hacer magia olvidada, que le sirve a ella y que nace de ella. Fabrica sus propias reflexiones y genera su propio conocimiento. En concreto, y creo que esto es lo interesante, ella obtiene los glifos de la naturaleza y la observación directa de esta, de las propias islas, exactamente como proponen que se hagan tantísimos otros modelos educativos, desde Platón y Aristóteles en la antigua Grecia a Paulo Freire, pasando por Rudolf Steiner y la escuela Waldorf o María Montessori. El juego, el diálogo y el intercambio con el propio mundo y las personas. Lo más bonito es que, tal como estas figuras de maestro que hablábamos antes, Ida no es una figura de autoridad sino una guía que actúa desde el cuidado y el cariño, y el caos también, hay que decirlo, y es por esto que tanto como Luz, ella aprende y crece y madura en la historia también, porque no trata a Luz como una persona vacía a la que hay que llenar la actitud de la escuela, sino como un ser humano inexperto, sí, pero tan válido como ella y por tanto tan capaz de enseñar como lo es de aprender. De hecho, los métodos mágicos que aprende Luz no son una lección de Ida, ella los desconocía. Lo que nuestra bruja hace no es aleccionar, sino dar el entorno adecuado que propicie que Luz encuentre sus propias respuestas a sus propias preguntas, es decir, un conocimiento que le importa. Y tampoco es que The Old House rechace la escuela como tal, ojo. Es allí en Headside donde de hecho Luz hace a sus amigos, que son tan necesarios como Ida para su proceso de aprendizaje y crecimiento. El problema no es la existencia de la escuela entendida como un lugar al que se va a aprender cosas, sino el concepto bajo el cual se rige. Pero puede transformarse en otra cosa, tal y como Luz hace cambiar al director sus opiniones y tradiciones al mostrar la evidencia adecuada de que otro tipo de educación no solo funciona, sino que es necesaria. Hace más plenos y felices a los estudiantes y los hace más capaces de enfrentarse con flexibilidad a cualquier contratiempo. La escuela puede ser diferente y hasta cierto punto necesitamos que lo sea. En el mundo actual tan cambiante e inasible se exige un cambio en los métodos que usamos para educar a los niños.
Ahora bien, hecha esta reflexión, cabe preguntarse ¿por qué? Es decir, ¿por qué pasamos a este modelo y por qué lo aceptamos? Bueno, las respuestas son muchas como siempre en estos casos, pero creo que una que resume bastante bien todo esto es que es muy conveniente en muchos sentidos. En primer lugar, tener a los niños en escuelas, por un lado, desocupa a los padres para que se encarguen de su trabajo y sean productivos. Esto es muy necesario dentro de un sistema capitalista como el nuestro. Sobre las implicaciones de esto es muy largo hablar y creo que hay gente más preparada para ello que yo, pero la realidad, y esto es lo que me importa que se queden, es que hoy por hoy los padres ceden el rol de educadores a otras personas. Y a ver, no voy a negar que hay pésimos padres, porque los hay, y que la escuela muchas veces puede actuar como un contrapeso de esto y de realidades bastante complicadas en los hogares. Y sí, es por esto mismo que yo al menos no estoy en contra de la existencia de las escuelas en sí, como si lo están otras posturas quizás más radicales que la mía. Pero sí pienso que es necesario reflexionar sobre cómo se han desarticulado las realidades familiares con esto. No es sano, bajo ningún punto de vista, y no hay estudio que lo defienda, que un niño pase más horas en la escuela que un universitario en la universidad. Es un sinsentido, y en muchísimos casos pasa más horas en la escuela que los que pasa con sus propios padres. Por otro lado, como dije, la escuela se concibió como una forma de producir obreros competentes, con las habilidades básicas para enfrentar sus trabajos, pero aparte habiendo aprendido a ser obedientes, disciplinados, dóciles y sobre todo aprendido a hacer durante varias horas la misma tarea sin rechistar, aunque los aburra o los frustre soberanamente. Y no es una exageración, si buscan los orígenes de nuestro sistema actual educativo, resulta muy evidente. De hecho, los primeros en implementarlo fueron grandes empresarios dueños de fábrica, obreros desocupados para trabajar y futuros obreros en formación. Era un ganar y ganar para ellos. El problema de esto es que al estar basado en la productividad se ignora totalmente la vocación de los alumnos, forzándolos a entrar dentro de un estándar. Algunos son educados como obreros, otros como obreros cualificados que irán a la universidad y unos pocos como futuros líderes. Actividades que no se consideran productivas son relegadas independientemente de su importancia para el desarrollo humano. Respecto a la inmutabilidad de la cultura, que es el otro gran tema, no creo que haya que ser un genio para darse cuenta que es muy conveniente para cualquier sistema que base su existencia en el poder ejercido de unos sobre los otros, más allá de su ideología. Es muy conveniente y, como dije, no es un asunto ideológico de izquierdas o derechas, por ejemplo. Regímenes de ambos lados han utilizado este sistema porque, como bien señala The Old House, y yo insisto, el problema no está en el discurso que transmite, que puede cambiar, sino en el método y en cómo éste condiciona a los individuos que se someten a él. A ningún tirano, sea este un dictador de bigote prominente o un popular multimillonario dueño de multinacionales, le conviene que la gente comience a preguntarse ¿por qué? La pregunta es la base del aprendizaje, es también la base del pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es la base del cuestionamiento al sistema, a la propia cultura y a cualquier estructura de poder. Lo gracioso es que en muchas partes del mundo han aparecido voces críticas respecto a estos temas y, por ejemplo, en 2011 en Chile, durante el movimiento estudiantil, no solo se criticó el pobre acceso a una educación de calidad y a la educación superior en el país, sino el modo en que la educación era pensada, y esto ha dado lugar en varios lugares del mundo a una reforma. Sin embargo, si bien se han hecho arreglos en los planes educativos de muchos países, estos en general son cosméticos y superficiales. De hecho, que yo sepa al menos, el único lugar en el mundo donde realmente se han visto cambios profundos a ese nivel es en Finlandia, y por cierto les ha ido muy bien. Y volvemos al tema, y perdón que insista, pero es que me parece muy importante, y es que el problema no está en los discursos, sino en los métodos. De nada sirve que se hable de
paz, cooperación y amor si con un sistema de notas y exámenes favoreces la competencia, la frustración y el conflicto. De nada sirve que hables de libertad cuando la forma de funcionar e instruir en la escuela no hace más que restringirla y tampoco enseña a manejarla. Y los currículums educativos pueden llenarse la boca todo lo que quieran sobre el pensamiento crítico y su desarrollo, que esté mandando callar a los niños en el aula y censurando sus preguntas no se está favoreciendo, porque la cooperación, la libertad o el pensamiento crítico no son contenidos que se transmitan con información, son acciones que se ejercen. El problema en general no está en lo que se enseña, sino en el cómo se está enseñando. Y si nos detenemos a pensar un poco en el tema, creo que es bastante fácil dar con las razones por las cuales ningún país o casi ninguno está dispuesto a favorecer estos cambios. Pero este sistema, como todos, tiene fugas. Y es que hay un montón de alumnos que no pasan por el aro y que por una u otra razón desencajan del lugar donde se les pretende hacer encajar. Y si bien muchos de estos alumnos serán niños frustrados que crecerán como adultos frustrados y con problemas de autoestima, muy probablemente, los habrá que no, o que a pesar de esto prevalezcan. Habrá individuos que continuamente, con su sola forma de actuar, de ser, por lo que son, desafíen al sistema. Esos alumnos son como Ida, son como Luz y como buena parte del elenco de The Old House. Son personajes que son orillados al margen de la sociedad o que se estafan a sí mismos como hace Amity o como hace Lilith, encajando en detrimento de su propia identidad. Pero es esta condición marginal la que, al fin y al cabo, les da un poder diferente, la capacidad de observar las cosas desde afuera y cuestionarlas, es decir, justamente hacerse la mítica pregunta: ¿por qué? Por eso el sistema las persigue, especialmente a Ida, porque son ya no solo un desafío directo a este, sino que constituyen una grieta, y en el momento en que se hacen conscientes de esta capacidad son una verdadera amenaza porque pueden derrumbarlo todo. En esencia, esto es lo que son Ida y Luz, esto es lo que representan, una capacidad de cuestionamiento tan veraz y honesta que resulta peligrosa, una reivindicación del conocimiento sin domesticar, libre, la magia salvaje que el emperador tachó de caótica y peligrosa, por sobre la mera información, y un desafío directo a las estructuras de poder, ni siquiera a sus ideas, sino a sus propias formas de funcionar, a sus mecanismos, porque es ahí donde se encuentra el problema último, el mecanismo que permite que los diferentes tiranos dominen y opriman a la población. No es que Ida sea eminentemente peligrosa y por ello sea perseguida, es que su forma de vivir, por fuera de la encorsetada existencia que propone el régimen en las islas, es peligroso de por sí, porque supone una opción diferente, la prueba de que se puede vivir de otra manera a la que proponen las autoridades. Nuevamente me gusta muchísimo cómo The Old House encadena estos temas. La condición marginal de Ida, la presión académica sobre los amigos de Luz y sobre el propio personaje de Luz, que no encajaba ni en su mundo de origen ni en el nuevo, pero que encuentra en este una maestra adecuada, un espacio de aprendizaje que le permite desplegar su potencial. Luz es importante porque no solo representa el poder del margen, sino el poder del cuestionamiento inocente de un niño. Donde Ida ya está resignada y hastiada, Luz es una voluntad de cambio. Y es la conjugación de ambas la que probablemente, de hecho, lo vaya a cambiar todo. Esto estuvo intenso, espero que aún así les haya gustado y lo hayan disfrutado, o al menos les haya resultado interesante, no ya solo mi perspectiva de esta serie, sino mis ideas acerca de la educación tradicional, que como habrán notado, no es muy santa de mi devoción. Con todo esto, quisiera terminar diciendo que en modo alguno quisiera que tomaran esto como una invitación a dejar o descuidar los estudios. No, por favor, no. Lamentablemente, por mucho que me disguste, la educación formal sigue siendo la llave a muchísimas puertas y es un trance por el cual debemos pasar. Al contrario, los animo a, por lo menos, terminar la educación secundaria para asegurarse de que eso no los va a lastrar cuando encuentren su vocación y tener la posibilidad
posibilidad de dedicarse a ella sin tener que luchar demasiado contra la burocracia. Pero eso sí, ojalá que tanta escuela no los distraiga de lo más importante de todo, que es aprender. Y a lo que sí quiero invitarlos, desde luego y siempre, 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 es a preguntarse, ¿por qué?